Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os quiero hablar de la leyenda del papamoscas de la Catedral de Burgos. Un sencillo autómata que forma tanta parte de la naturaleza intrínseca de la historia de la ciudad de Burgos que muchos ya no lo imaginan sin él. Y es que el papamoscas jamás ha pasado desapercibido y ha llamado la atención de literatos que no dudaron en nombrarlo en sus obras, de la talla de Benito Pérez Galdós, Víctor Hugo, María Cruz Ebro, Paul Naschy, Ignacio Galaz, Manuel Eduardo de Gorostiza o Edmundo de Amicis. De rasgos mefistofélicos y vistiendo de encarnado, sujeta en la mano una partitura con la misma cola que empuña la cadena del badajo de una campana. Todas las horas en punto abre la boca al tiempo que mueve su brazo derecho, provocando campanazos. La mejor hora para verles a mediodía, a las 12 en punto, cuando mueve los brazos y abre y cierra la boca 12 veces. Esta figura data del siglo XVI, sufriendo una restauración en el siglo XVIII, y consta de dos figuras, el papamoscas y el martinillo, otro autómata de menor tamaño situado a su izquierda, que espera en un pequeño balcón con un martillo en cada mano, encargado de marcar los cuartos, moviendo ambos brazos y accionando las dos campanas que le flanquean. Cada cuarto de hora suenan dos campanas más agudas que las del papamoscas. Bien amigos, vamos con los orígenes del papamoscas. No se conoce en qué circunstancias fue creado el papamoscas y la fecha exacta. Posiblemente procede de algún taller de relojeros venecianos. La documentación probaría que ya estaba la Catedral de Burgos en el siglo XVI. Se plantea el año 1519 como el de su fabricación. En ese caso, el papamoscas acabaría de cumplir 500 años. 500 años en el año 2019. Desde entonces ha mantenido la misma capacidad de fascinación que el primer día. Si nos ceñimos a las fuentes, en 1462 se amonesta al campanero de la catedral porque el reloj non andaba cierto. Desde entonces la catedral contaría con un relojero oficial, liberando de su mantenimiento al campanero. Seguramente aún no se trate del papamoscas. En 1519, en el Cabildo se debate sobre la posibilidad de aderezar el reloj de la catedral, es decir, adornarlo con alguna figura con movimiento, como se había hecho en otros lugares de Centro Europa. La descripción del proyecto de autómata no coincide con la imagen actual. Se cita la posibilidad de hacer un tardón, un fraile rezando con su libro y un muchacho junto a él. Cada hora le daría al fraile un coscorrón con un palo. También se sopesa representar un misterio de la pasión cada hora. Estos planteamientos iniciales pudieron modificarse para plasmarse definitivamente en el papamoscas. Ya en 1567, el cabildo muestra su satisfacción a un tal maestre Pedro Relojero. Seguramente sería ya por el papamoscas y su ayudante. Según Martínez Sanz, las primeras menciones del martinillo son de 1632 y del papamoscas de 1669. Hay constancia de una importante intervención en el papamoscas en 1742. Dado su lamentable estado, se encarga su reconstrucción a Francisco Álvarez, relojero de la Catedral de Salamanca. Recientemente el mecanismo de los contrapesos fue mejorado por una instalación eléctrica, manteniendo su maquinaria original. Una de esas historias que mezclan realidad y fantasía es la que hace referencia al denominado papamoscas de la Catedral de Burgos, un edificio que esconde en sus paredes miles de leyendas como la que habla de este emblema del aseo burgalesa. Y vamos con eso, con la leyenda. Cuenta la leyenda que la legendaria Catedral de Burgos recibía todos los días una visita real que vestía de incógnito. Se trataba del rey Enrique III el Doliente, que era un fiel cristiano que acudía todos los días a rezar. Un día el joven rey se encontraba rezando cuando al levantar su mirada vio a una hermosa dama que se había arrodillado frente a la tumba de Fernán González. De vez en cuando el joven la miraba,
Cuando la muchacha se dispuso a salir de la catedral y pasó por su lado, cruzó una fugaz mirada con el rey. Enrique III decidió seguir la distancia para conocer dónde vivía. Todos los días el rey, cuando entraba a la catedral de Burgos, buscaba con su mirada a la bella mujer. Su corazón solamente se reconfortaba cuando la veía orar frente a la tumba. Durante largo tiempo la siguió hasta su casa sin ser capaz de hablar con ella. La timidez tan profunda que padecía el rey le impedía dirigirse a la joven. Pero la muchacha, que se había dado cuenta de que era observada dentro de la catedral, era seguida todos los días a su casa, decidió intentar que el joven rey le dedicara unas palabras de esperanza. Cuando la hermosa mujer pasó a su lado, dejó caer disimuladamente su pañuelo a los pies del joven. Enrique III se apresuró a recogerlo, pero en lugar de devolverlo, lo guardó a la altura de su pecho. Con una leve sonrisa, pero sin mediar palabra, el rey dio a la joven un pañuelo suyo. La muchacha esperó que él le dijera algo, pero éste bajó la mirada y no supo pronunciar palabra alguna. Cerrando sus ojos llorosos, la muchacha se dio la vuelta y se dispuso a salir. Pero antes que llegara a la puerta, emitió un lamento tan desgarrador que el eco de la catedral se encargó de hacerlo aún más ensordecedor. Al día siguiente, Enrique III regresó a la catedral para orar. Como todos los días, dirigió su mirada a la tumba de Fernán González, pero para su dolor, la joven no estaba allí. El rey la buscó por todos los rincones y al no encontrarla, se dispuso a rezar, pero continuamente giraba su cabeza y sus ojos la buscaban con esperanza de volverla a ver, mientras aquel lamento resonaba con fuerza en su interior. Pero la bella muchacha ya no regresó a la catedral, y un día tras otro el alma atormentada del rey oraba pidiendo fuerzas para no desfallecer. Un día decidió ir a la casa donde la había visto entrar muchas veces. Con gran sorpresa vio que el edificio tenía un lamentable estado de abandono, la puerta abierta, las ventanas rotas, el interior desordenado y sucio. Enrique III no entendía nada, solo sentía en su interior un gran desaliento que le paralizaba la respiración. Buscó, entró y no halló. Todo tenía la apariencia de haber estado abandonado durante muchos años, y así se lo confirmó un vecino. Los habitantes de la casa habían muerto hacía décadas, enfermos de peste. Muy abatido, el rey regresó al castillo y durante días no salió de él. Las visiones de la muchacha recogiendo su pañuelo, la mirada dulce de ella y aquel lamento desgarrador le estaban debilitando rápidamente su salud. Preocupados, sus médicos ordenaron al rey que saliera a pasear todos los días por los alrededores de Burgos. Al atardecer, Enrique III caminaba en solitario para intentar distraerse. Una tarde tan absorto estaba en sus pensamientos que anduvo mucho más de lo acostumbrado. Cuando volvió a la realidad, se dio cuenta que se había perdido. Intentó regresar rápidamente sobre sus pasos, ya que comenzaba a anochecer. Sin embargo, fue incapaz de recordar el camino. Sin darse cuenta, iba en dirección contraria, internándose cada vez más en el bosque. Cayó la noche y un silencio aterrador lo cubrió todo. Solo se escuchaban las pisadas torpes y la respiración entrecortada del rey. De pronto el joven comenzó a escuchar movimientos extraños detrás de unos matorrales cercanos, unos ruidos que le helaron la sangre. Se oían respiraciones fuertes que erizaban la piel, se escuchaban muchas pisadas que rompían las ramas al pasar. Preso del pánico, el monarca salió corriendo, desenvainando su espada al mismo tiempo, pero unos ojos brillantes paralizaron su carrera completamente. Dos ojos hambrientos de carne humana. 6 lobos la habían acorralado sin dejar hueco para poder escapar. Los animales le atacaron y el rey supo defenderse con su espada. Golpeaba al que sentía más cerca sin desfallecer, mientras las fauces del resto intentaban clavarse en su cuerpo. Pero el joven rey, cada vez más cansado por el esfuerzo, comenzó a debilitar sus golpes. Cuando ya había decidido dejarse vencer, de pronto en el bosque sonó un lamento desgarrador, tan profundo y lastimero que asustó a los lobos que salieron como almas perseguidas por el diablo. A Enrique III se le paralizó por unos minutos el corazón. Cuando todo quedó nuevamente en silencio, apareció la figura de la muchacha de la catedral de Burgos ante él, esa joven que tanto amaba y recordaba. El rostro de la dama, que siempre había sido muy hermoso, esta vez estaba marcado por el dolor y la tristeza.
unos ojos brillantes, unas mejillas húmedas, una piel blanquecina y unos labios inmóviles y muy prietos. El joven rey seguía escuchando pequeños lamentos que salían de ella, pero no los pronunciaba su boca, parecían surgir desde su corazón. Esta vez el rey se encaminó hacia ella, decidido a abrazarla y besarla, pero la muchacha le apartó delicadamente y le dijo: «Te amo porque eres noble y generoso. En ti amé el recuerdo gallardo y heroico de Fernán González y el Cid, pero no puedo ofrecerte ya mi amor. Sacrifícate como yo lo hago». Y después de pronunciar estas palabras, la muchacha cayó rendida a sus pies. En su mano derecha apretaba con fuerza el pañuelo que en su día él le dio. Lo había acercado a su corazón. Pasó la noche el rey al lado de su amada, y cuando comenzó la luz del amanecer a nacer de nuevo, él regresó a Burgos. Atormentado su corazón y queriendo inmortalizar su amor, mandó a un artesano morisco que creara una figura que colocaría encima de un reloj veneciano en el interior de la catedral de Burgos. Además, intentando eternizar el lamento que resonaba continuamente en su interior, pidió al artesano que la figura emitiera un sonido al toque de las horas. Pero el artesano no era excesivamente hábil y no supo reproducir la belleza de la joven. Creó una figura muy grotesca que además emitía un grito estridente que provocaba las burlas y las risas de los fieles en el interior de la catedral, que años después optó porque desapareciera. Este fue el último intento de Enrique III para inmortalizar el recuerdo de aquella muchacha, a la que nunca se atrevió a contar sus sentimientos. Y el papamoscas, como así lo llamaron porque abría y cerraba la boca cada vez que daba las horas, se convirtió en objeto de innumerables visitas de los peregrinos del Camino de Santiago, que entraban en la Catedral de Burgos para buscar descanso. Leyendas al margen, Fernando González nunca estuvo enterrado en la catedral. Lo cierto es que el papamoscas no siempre fue del agrado de las autoridades eclesiásticas. Algún obispo trató de quitarlo por su aspecto demasiado grotesco y burlonamente demoníaco. Leyendas en torno a un reloj, un símbolo del que también las páginas de la literatura universal han dejado constancia. Así Víctor Hugo o Benito Pérez Galdós lo citan en alguna de sus obras. No me avergüenzo de decir que jamás, en mis frecuentes visitas, perdí el encanto inocente de ver funcionar el infantil artificio del papamoscas, escribió el autor de Fortunata y Jacinta. Bien, amigos, si quiero hablaros de unas curiosidades. El autómata toma el nombre del pájaro papamoscas cerrojillo. Este pájaro mantiene la boca abierta, esperando que las moscas entren en ella. Por supuesto, el mejor momento para contemplar el papamoscas en acción es a las 12 del mediodía. A esa hora toca 12 veces la campana y abre otras tantas veces la boca. Mientras tanto, os sugiero echar un rápido vistazo a vuestro alrededor. Serán muchas las caras de papamoscas que con la cara abierta contemplan asombrados a nuestro protagonista. El llamativo funcionamiento del papamoscas ha inspirado coplillas y canciones populares como la siguiente: «El papamoscas soy yo y el papamoscas me llamo. Este nombre me pusieron hace ya 500 años. Desde esta ojiva elevada contemplo la gente loca que corre apresurada para verme abrir la boca. Y qué contentos me miran sin cansarse de esperar. A los listos y los tontos los engaño de verdad, porque no es el papamoscas el que solo hace la fiesta, también los que estáis abajo y tenéis la boca abierta». La leyenda, así como otras similares con pequeñas modificaciones, es una de las más conocidas en el folclore burgalés y ha llegado incluso a inspirar un cuento infantil en el conocido programa Los Lunis, que mediante personajes de animación contaron esta historia de amor trágico a los más pequeños. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros como siempre que a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. Y como no, también me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. También en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio.
y también en mi propio programa que dirijo, presento y edito y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa.